La espiritualidad no es una religión o un credo. La espiritualidad es para lo que naciste y por lo que despertaste. Cuando nos referimos a espiritualidad, regularmente creemos que esto es una referencia directa a ser católico, a ser cristiano, musulmán, budista. Los credos son un mecanismo ocasional con el cual nos podemos acercar a nuestra propia espiritualidad. Sin embargo, esta espiritualidad proviene únicamente de nuestro destino, lo que nosotros decidimos hacer y lo que hacemos cotidianamente. ¿Cuáles son las cosas en las que intervenimos diariamente? Circunstancias, acciones, con qué personas. Y eso es lo que nos lleva a entender qué es nuestra espiritualidad cotidiana. Referirnos entonces a que la espiritualidad pudiese ser un credo no solo sería atentar contra la espiritualidad, contra lo que realmente es. Y en un momento vamos a explicar qué es la espiritualidad. Como tal, el concepto de espiritualidad es visto desde diversas culturas como la facilidad que tiene el hombre de poder entender el mundo inmaterial. Y en la cultura Yoruba, esto se entiende a través del concepto Eniyan, que es la presencia material y de la existencia, el sentido de la existencia para el pueblo Yoruba. Para poder hablar de cuál es nuestro camino, cuál es nuestro destino y por qué estamos haciendo lo que hacemos, deberíamos considerar primeramente por qué nos despertamos. ¿Cuál es el motivo por el cual hoy estoy de pie? ¿Y cuál es el motivo por el cual hoy me acabo de encontrar contigo? ¿Por qué te saludé? ¿Por qué nos conocimos? ¿Por qué fui a comer a este lugar? ¿Por qué visité otro? Muchas ocasiones es parte del azar, o así lo vemos, pero en la predestinación, nosotros estamos en un lugar, con una persona, en un momento, por un motivo. Y ese motivo cotidianamente debemos de reconocerlo para buscar la manera de llevar una vida activa, funcional y que sea útil para el destino propio y de las demás personas. Y es que cuando nosotros comprendemos que cada cosa en la que intervenimos está nuestro destino y entendemos, por ejemplo, nuestra vida como un constante sacrificio, un sacrificio que no implica dolor necesariamente, logramos poderle dar bastante más forma a las cosas que vivimos día a día. ¿Por qué me encontré una persona de la que me enamoré y después me hizo sentir dolor? ¿Por qué tuve una infancia complicada y después me convertí en una persona autosuficiente? Y nos centramos constantemente en las circunstancias que nos traen dolor o que nos han dado tristeza. Pero, ¿en dónde estamos dejando el motivo por el cual nos hemos acercado a esas circunstancias y estamos hoy en una posición diferente? Entender eso es lo que nos ayuda siempre, siempre a darle un poco más de sentido a nuestra existencia y reconocer nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad no es la capacidad que tenemos de realizar rituales. Esa solamente es una parte y es, digamos, en el marco de un credo. Pero no podemos centrar nuestra espiritualidad únicamente a eso. Nuestra espiritualidad es el autorreconocimiento de quién soy, cuál es mi potencial, en qué momento me encuentro de mi vida y qué puedo hacer con ella. Y de esa manera, tratar constantemente de generar cambios en mí, en mi mundo, que sean más fáciles de maniobrar. Constantemente nos lamentamos por aquello que no hemos hecho. Con eso estamos negando nuestra esencia espiritual. Con eso estamos negando nuestra esencia divina. ¿Por qué dejamos de hacer? Para el Yoruba existe el hombre material y el hombre inmaterial. El hombre material es el producto de lo que el mundo material ha hecho de ello. El hombre o el ser humano espiritual es la esencia real del individuo y constantemente se busca que ambas tomen decisiones en conjunto, el material con el inmaterial. Pero
En este proceso, muchas veces pensamos que debemos solamente irnos por la vía material o solo por la vía espiritual. Pero acercarnos a una de las dos orillas es ir en contra de nuestro propio balance. Somos dueños de nuestras decisiones, pero en nuestras decisiones debemos buscar el bien común. Piensa en que si tú trabajas en un lugar y no te importa que trabaje, que produzca, que genere, un día dejarán de pagar tu sueldo. Piensa en que si en tu familia todos tienen diversas circunstancias y de alguna manera no procuras ser parte de las soluciones, los problemas de ellos un día también serán los tuyos. Pero ¿de qué manera vivir sin tener que dejar nuestras propias necesidades en el camino? Eso no es una tarea sencilla y definitivamente requiere de mucha meditación. Cuando nosotros estamos en una posición, entiéndase esta posición donde debemos de decidir si somos parte del problema o de la solución. Tenemos que considerar cuáles son nuestras capacidades de acción en ese momento. Y al entender esas capacidades de acción en ese instante, nos va a llevar a saber qué es lo que podemos hacer. A veces el quedarnos quietos también es acción. Ay, estos avioncitos no me dejan grabar. Lo seguimos intentando. ¿Qué tan dispuesto estás o qué tan dispuesta estás a entender tus capacidades? Y después de que encuentres tus capacidades y tus limitaciones, esforzarte por ampliar tus capacidades y disminuir tus debilidades. Las limitantes que constantemente tenemos en la vida son solamente circunstancias que nos crean y nos forman ante diversos panoramas que vendrán en el futuro. Y estos panoramas nos harán ser parte fundamental de la vida de alguien. Nosotros no existimos solamente porque la naturaleza y la biología y la ciencia dice que estamos aquí simplemente para estar. Nuestras funciones en el mundo son mucho más importantes de lo que nosotros podemos a veces llegar a pensar o a entender, porque regularmente vamos a buscar la manera en la cual nosotros no valemos tanto. Esa educación, mala educación, de la que nos hemos rodeado, en la que si no ayudas no estorbes, y constantemente nos sentimos estorbos, nos ha llevado a dejar de entender nuestra verdadera capacidad divina. Cuando tú consumas una fruta, cuando tengas un plato de comida en la mesa, pregúntate si realmente es tuyo. Y no es por si no lo pudiste pagar, evidentemente lo tienes porque lo pagaste o alguien te lo regaló o porque finalmente sí está ahí por un motivo. Pero ¿en qué punto le hemos quitado el beneficio a otros para adquirirlo nosotros? ¿En qué momento los privilegios de los que gozamos son realmente nuestro mérito? ¿Y qué estamos haciendo para que otros también puedan adquirir esos privilegios? Y Cecil Agba piensa mucho en esta situación. ¿Qué tanto hoy eres tú dueña o dueño del mundo que tienes? Porque esos privilegios de los que a veces gozas es para que los puedas compartir con otras personas, para que poco a poco deje de haber carencia y paulatinamente el privilegio sea una norma social, para que cada una de las personas puedan vivir en esos privilegios con igualdad de oportunidades, para que entonces podamos prestarnos mucho más al autoconocimiento, al desarrollo personal, a mejorar nuestra individualidad. Pero solamente tú eres capaz de decidir si quieres volver a ver que el mundo que te rodea a veces es tuyo y a veces no lo es tanto, y te ayudará a entender
que cuando no ha sido tuyo y tal vez sin darte cuenta se lo has robado a alguien, en un momento verás la oportunidad de devolverle al mundo eso. Porque alguien en el mundo está preparando sus privilegios para dártelos a ti. Estamos en una época en la que el año ya se acabó, fue un año muy complicado, vienen meses bastante más intensos, pero estoy total y completamente seguro de que poco a poco vamos a tener cambios fuertes en nuestra vida y nos convertiremos en la mejor versión de lo que hoy somos. Nos vemos pronto y revisa los otros videos que te dejo aquí.